Hermanos, que el Señor le bendiga. Esta es la lección número 6 de la clase de la historia de la iglesia. Lo estoy grabando desde mi país durante un viaje y queremos empezar con un pequeño repaso de los 5 principios de la reforma de la iglesia. Y con el paso del tiempo se hizo necesario resumir esta nueva eh, entendimiento teológico en 5 categorías. Primero, sola escritura, que estas son las 5 solos. La sola escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Sola escritura. Solos Cristos. La salvación se encuentra solamente en Cristo, excluyendo así todo otro camino, todo otro mediador entre nosotros y Dios. Es solamente por Cristo. También la salvación es solamente por la gracia. Sola gracia. La salvación es un regalo de Dios, por lo tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzado durante su vida, su muerte y su resurrección. Yo por mi mérito no puedo, ni por el mérito de nadie. No es Cristo más, alguien más. No, es solo por gracia, solo por Cristo, sola fide. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras pueden contribuir a nuestra salvación. Y solideo gloria. El propósito de la salvación es que recibimos el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios y poner en manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Así que sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fide, soli Deo gloria. Entonces a Él sea toda la gloria. Primera de Pedro 2:9 dice que somos llamados a proclamar las excelencias de aquel que nos ha salvado. Y estas frases representan el corazón de la reforma de la iglesia y también son bases no negociables del Evangelio. Y la fortaleza y salud de una iglesia depende de las verdades que sustentan, y de ahí que toda iglesia bíblica necesita abrazar y proclamar estas verdades para que estas verdades sean transmitidas a la próxima relación. Lamentablemente, muchas iglesias han asumido estos principios y han dejado de proclamarlos con claridad y con frecuencia. Y con el tiempo, todo lo que se daba por sentado va siendo olvidado poco a poco. Las nuevas generaciones, por ejemplo, en los últimos 200 años, desconocen parcial o completamente toda la historia detrás de esta teología y poco a poco fueron desarrollando una teología liberal, que eso empezó en el siglo XIX, o caen en un pragmatismo que ignora la centralidad de la gloria de Dios en el plan de redención. Y estas son palabras del pastor Miguel Núñez. Ahora, otra cosa que quiero que puedan recordar sería un concepto que se llama las doctrinas de gracia. El tema de las doctrinas de gracia remonta a un debate que hubo en los Países Bajos por un tal James Arminius en el 1610. Y él fue un profesor del seminario en Holanda y él escribió 5 artículos de la fe basados en sus enseñanzas, y estos principios fueron redactados por sus seguidores. Entonces, la postura arminiano presentan 5 doctrinas al Estado de Holanda como una protesta, un debate. Insistían que había que cambiar la confesión bélgica y el catecismo de Heidelberg. Entonces convocaron un
una reunión en Dort en el 1618 para examinar esas cuestiones que estaban planteando Arminio a la luz de las escrituras. Y había 84 miembros y 18 funcionarios seculares y 27 delegados de Alemania, del Palacio de Suiza y de Inglaterra. Y puedes ver la importancia de este debate porque los países protestantes querían tener claro las bases de la fe cristiana. Y presentó 5 objeciones los arminianos. En primer lugar, decían, el hombre nunca es tan depravado que no pueda responder al Evangelio cuando se le presenta. Algunos van a querer, otros no, pero nadie es así tan depravado que es imposible que responda. Es posible que cualquiera responda si es que desea, en lo que dicen ellos. Y por ende, número dos, insisten, el hombre puede resistir la gracia de Dios. Tú puedes contar el evangelio a alguien, puedes explicar y la persona no quiere que no quiere, entonces ya el hombre puede resistir la gracia de Dios. Número tres, la Biblia habla de la elección y la predestinación. ¿Cuál fue la postura de los arminianos? La elección de aquellos que han de ser salvos consiste de la presciencia divina de que ellos mismos libre y voluntariamente van a creer. Parece un poco complicado conversar sobre estos temas, pero lo que están diciendo es que la elección de Dios consiste en que Él sabía quiénes iban a responder y quiénes no. No es que Dios es soberano en el tema, sino que hay libertad humana en el tema. Entonces ya la elección, pues, es como que Dios sabía quiénes estarían dispuestos. Entonces ya esa fue la postura de ellos. Número cuatro, la muerte de Cristo no garantiza la salvación de nadie, sino que solo provee la posibilidad de salvación para el que decide creer. Y puedes ver nuevamente que la ubicación o sea, la determinación del asunto, según ellos, está en el ser humano, no en Dios. Entonces están dejando a un lado el tema de la soberanía de Dios y están diciendo que depende totalmente del ser humano, si es que quiere, si es que resiste o si es que Dios ya sabía quiénes iban a responder y que por ende Cristo murió por todos, digamos, pero no garantiza la salvación para nadie. Entonces, número 5, le corresponde al creyente mantenerse en un estado de gracia por mantener su fe, y los que fallan en esto caen y se pierden. O sea, ahí está el tema de que si se puede perder la salvación. Y la postura arminiana es que sí se puede perder la salvación. Estas eran las 5 objeciones que presentaron. Entonces, este, estudiaron el tema y rechazaron las 5 objeciones de Arminio y quedaron con lo que se llama las doctrinas de gracia. Y, en primer lugar, determinaron de que el ser humano es tan depravado que no puede responder al Evangelio nadie hasta que Dios le toque. Ni siquiera quiere arrepentirse y creer. Número 2. La elección incondicional. Dios nos elige solo por gracia, no por algo que ve en nosotros. ¿Ya? Número 3. La expiación limitada. Eso quiere decir que Cristo no murió por todos, sino que murió solamente por los elegidos, solamente por aquellos que nacen de nuevo. En cambio, el arminiano dice, Cristo murió por todos, pero no garantiza que nadie se va a salvar. En cambio, la postura reformada es que Cristo murió por los elegidos y Dios en su soberanía va a llamar a los elegidos, no van a poder resistir el Espíritu Santo, se van a convertir, van a nacer de nuevo, porque Dios es soberano en el tema de la salvación. Y por eso, punto número 4, nadie puede resistir la gracia de Dios. Nadie puede resistir cuando el Espíritu Santo aplica la gracia de Dios en su vida. Y un ejemplo
palpable de esto sería la conversión del apóstol Pablo. Pablo era puro enemigo de la iglesia, pero el Espíritu Santo, Jesucristo se reveló a él y le tiró al suelo y lo llamó a la salvación. Entonces, este es un ejemplo de que cuando el Espíritu Santo llama a alguien a la salvación, es imposible que la persona pueda resistir. Número 5, si la salvación es de Dios, si Dios es soberano, si Él conoció a los escogidos desde antes de la fundación de la tierra, como dice Efesios 1, entonces a quienes llama, dice Romanos 8, a quienes conoció, los llamó, a quienes llamó, los justificó, quienes justificó, glorificó. Entonces ya eso quiere decir que los verdaderos creyentes que han nacido de nuevo van a perseverar. No van a desviarse, no van a apostatarse, no van a dejar de creer, van a perseverar. ¿Por qué? Porque reciben vida eterna, no vida intermitente. No es una salvación que depende de mí, depende de Dios. Y cuando Dios hace la obra, la hace de verdad y perseveran los creyentes. Y bueno, estas son las doctrinas de gracia. Y lo vuelvo a mencionar porque es bueno que nosotros estemos al tanto de estas facetas de la teología de la salvación, o sea, la doctrina de la salvación. Entonces, bien. Ahora quiero empezar con ustedes hablar sobre los reformadores radicales, porque en cualquier movimiento puede haber personas que son más radicales que otras personas, o fanáticos se puede decir. Entonces voy a mencionar un grupo en particular, los anabaptistas, que también llegaron a ser conocidos como menonitas, y hay una historia detrás de ellos. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Desde un principio, este, había en la iglesia un vaivén de que si se bautiza al creyente o si se bautizan a los niños. Y eso remonta a los primeros siglos. Pero ya para el tiempo de la Reforma hubo un consenso de que el bautismo es para niños, no para los que conscientemente se convierten a Cristo. ¿Me explico? Entonces, sin embargo, había algunos que entendían que el bautismo debe ser para el creyente y no para las criaturas, porque eso es el patrón bíblico. Y bien, entonces, un 21 de enero del 1525, Jorge Blaurock pidió ser bautizado en Zúrich, Alemania. Y ellos fueron tildados como los anabaptistas, o sea, los rebautizadores. Y cabe mencionar que los primeros anabaptistas no practicaban la inmersión, para que sepa. Los anabaptistas experimentaron oposición tanto por la Iglesia Católica como por las iglesias protestantes. Creían también los anabautistas en guardar literalmente todo el Sermón del Monte y parte fundamental de eso fue el pacifismo. Su pacifismo resultó en más oposición porque estaban comprometidos a la no violencia y decían, aun si invaden los turcos, tampoco vamos a pelear. Entonces ya eso ya les caía mal a las autoridades. Pero después de unos años, la próxima generación de los anabautistas se volvieron revolucionarios porque hubo persecución y ellos empezaron a defenderse. Entonces se olvidaron del pacifismo y eran violentos por un tiempo. Y querían designar la ciudad de Münster, Alemania, como la Nueva Jerusalén, pero terminó todo en un fracaso. Y muchos de los anabautistas entendían que fracasó eso porque su error más grande era acudir a la violencia y que tenían la convicción que tenían que volver al pacifismo, o sea, la postura
de que nosotros no vamos a acudir a la violencia ni siquiera para defendernos a nosotros mismos, ni siquiera para defender la patria. Un hermano que se llama Menno Simons, un sacerdote católico holandés, fue instrumental en la restauración del pacifismo. Él se convirtió en el 1536 y promovía la convicción de que ningún cristiano debe tomar armas contra nadie. De ahí nació el movimiento que se llama menonitos. Tanto los menonitas como los bautistas comparten raíces en el movimiento anabaptista. Y bueno, entonces había radicales durante la Reformación que eran los anabaptistas. Como respuesta a la Reforma, la Iglesia Católica tuvo su contrarreforma y se dedicaron en un poderoso esfuerzo de recuperar el terreno perdido en Europa. Pusieron fin a los abusos en la iglesia, que en parte era el motivo de la reforma. Querían destruir el protestantismo y enviaron misioneros católicos a países extranjeros. La reforma dentro de la iglesia se intentó hacerse mediante el Concilio de Trento, convocado en el 1545 por el Papa Pablo III. El concilio se reunió en diferentes tiempos y en más de un lugar, aunque por general se reunía en Trento, Austria, a 122 kilómetros al noreste de Venecia. Y pues se componía de todos los obispos y abades de Venecia y duró casi 20 años a través de los reinados de 4 papas. Y se tenía la esperanza de que la separación entre católicos y protestantes se pudiera arreglar y que la iglesia pudiera volver a unirse, pero eso no pudo efectuarse. Eso fue el esfuerzo de la contrarreforma. Una cosa que habíamos mencionado era el esfuerzo misionero. En su mayor parte, estos esfuerzos los dirigían los jesuitas, fundados por Ignacio de Loyola en el 1491. Pues él nació en el 1491 hasta el 1556. Trajo como resultado la conversión de todas las razas nativas de América del Sur, México y gran parte de Canadá. Asimismo, en el establecimiento de grandes misiones en la India, Japón, China y los países circunvecinos por San Francisco Javier, el cual convirtió a millares de paganos y ellos ahora son millones. Se soltó también una persecución contra la reforma. En Europa quemaban muchos que querían reformar la iglesia en Inglaterra, en España durante la Inquisición y en Francia hubo un masacre de entre 20.000 a 100.000 evangélicos. Y aquí hay algunos líderes del periodo de la Reforma. Erasmo. Erasmo escribió un libro que se llama Diatriba y él estaba exponiendo el concepto del libre albedrío del ser humano. Y déjenme agrandar esto un poco para que lo puedan ver mejor. Martín Lutero respondió con su libro que se titula La atadura de la voluntad. Y en ese libro, Martín Lutero felicitó a Erasmo diciéndole, te felicito porque identificaste el meollo del asunto. Y dijo que este es el punto, o sea, libre albedrío, es la bisagra sobre la cual gira la reforma de la iglesia cristiana. Martín Lutero. Obviamente, el fundador de la Sociedad de Jesús, o sea, los jesuitas, Ignacio de Loyola, un español, pues muy importante. Este
También en Inglaterra, otra persona importante fue Thomas Cranmer, que escribió el libro de oración común que usa hasta el día de hoy la Iglesia Anglicana. John Knox fundó la Iglesia Presbiteriana en Escocia. Este, un misionero jesuita muy eficaz fue San Francisco Javier, trabajó en India, Japón y China. Y obviamente Juan Calvino, que es un ex sacerdote francés que escribió el libro Institución de la Religión Cristiana. Y si alguna vez ves una copia de este tomo, verás hay una dedicatoria en el libro Institución de la Religión Cristiana dirigida al rey de Francia para explicar exactamente qué es el movimiento de la Reforma. Entonces, estos son algunos personajes importantes durante la Reforma. Ahora vamos a pensar un poco en la iglesia moderna, pero remontando al siglo XVII y vamos a hablar un poco sobre la Guerra de los 30 años y luego entonces vamos a continuar hablando hasta la Segunda Guerra Mundial. Hubo un convenio que se llama la Paz de Augsburgo. Y entonces, en este acuerdo, después de que soltó la reforma, intentaron hacer la paz con esta manera. Justo González, en su libro Historia de la Iglesia Cristiana, lo describe de esta manera. Cada príncipe o señor, fuera católico o luterano, tendría derecho de practicar su propia religión y que aquellos de sus súbditos que no se encontraran a gusto por cuestiones de conciencia podrían emigrar a otro señorío que fuese más de su agrado. ¿Cuáles eran las deficiencias de la paz de Augsburgo? No se reconoció en él sino a los luteranos y todos los demás protestantes, entre ellos los calvinistas, y los demás eran considerados herejes. La libertad de cultos se limitaba a los señores. El pueblo no tenía otro derecho que el que emigrar. Y número tres, la reserva eclesiástica estipulaba que los territorios que estaban bajo el señorío eclesiástico seguirán siendo católicos aun cuando su obispo se hiciera protestante. El apodo protestante surgió porque los pastores evangélicos protestaron que los católicos bajo su jurisdicción gozaban de más derechos que los evangélicos en los territorios católicos. Y en la década del 1530, el término protestante se usaba para referirse a lo relacionado con el Evangelio como adjetivo y también para designar a un protestante, especialmente a, a uno especialmente en alemán. ¿Cuál fue la guerra de los 30 años? ¿Cuáles eran los antecedentes? Esa guerra se libró desde el 1617 hasta el 1648 y era una guerra entre los protestantes y los católicos en Europa. Tristemente, terminó con esa situación. ¿Cuál fue la razón? En primer lugar, el emperador Rodolfo II, educado y formado por los jesuitas, al comienzo fue tolerante a los protestantes. Pero después hubo un incidente en Donauwörth. Unos monjes vivían ahí con la condición de no estorbar y no hacer procesiones, porque vivían en un pueblo protestante. Pero en el 1606 los monjes salen en procesión y el pueblo los recibió con palos. El próximo año, el duque Maximiliano de Baviera
con un edicto imperial, llega a la ciudad con un fuerte ejército. Y la guerra en Bohemia, que fue una región mayormente protestante, nombran a su sobrino Fernando II como rey de Bohemia, que quería acabar con el protestantismo. O sea, la mayoría de la población siendo protestantes, pues ese rey quería acabar con ellos. Y los rebeldes nombraron a Federico V por rey. Y la guerra terminó mal para los protestantes. Y voy a citar a Justo González. Cuando en una reunión en Praga, el Consejo Real se negó a prestarle su oído a los reparos de los protestantes, estos se enardecieron y echaron por la ventana a todos los principales católicos, que no resultaron mal heridos porque cayeron sobre un montón de basura. Este episodio, que se conoce como la Defenestración de Praga, marcó el comienzo de la Guerra de los 30 años. ¿Cuál luego fue la paz de Westfalia? Eso era para trazar líneas entre naciones protestantes y católicos. Citándole a Justo González, cada cual podría seguir su propia religión siempre que ésta fuese la católica, la luterana o la reformada, y que esa libertad se extienda no solamente a los príncipes, sino también a sus súbditos. Y podemos ver que eso fue una mejor situación que lo que había en la paz de Augsburgos. ¿Cuáles eran momentos importantes desde la Reforma? Poco después de la Reforma, tres diferentes grupos aparecieron en la Iglesia que influyeron sobre todo en países protestantes como Inglaterra, Alemania, septentrional y los Estados Unidos. ¿Cuáles eran esos tres momentos o elementos importantes? Fue el elemento romanista, que buscaba amistad y nueva unión con Roma. Y estaba también la postura de los moderados, por ejemplo, la iglesia anglicana, que estaba satisfecho con las reformas moderadas llevadas a cabo bajo el rey Enrique el VIII y la reina Isabel. Fundaron la iglesia anglicana en el 1534. Y entonces hubo una guerra civil, se eliminó la monarquía, después se volvió a establecer, y después de eso ocurrió la gran expulsión, en el cual echaron fuera 2.400 sacerdotes que fueron echados de la iglesia anglicana, no solo por ser puritanos, sino también otros grupos. Por ejemplo, había otros grupos, como los cuáqueros, los ranters o los quejumbrosos y otros grupos, am, personas sabatarios, o sea, personas que guardan el séptimo día y otros grupos. Entonces, había una postura eh, en Europa que querían reconciliarse con la iglesia romana, otros que hicieron como mitad, mitad, como la iglesia anglicana, y luego los puritanos que eran de lo contrario, anhelaban una iglesia igual a las establecidas en Ginebra y Escocia. Y por eso los feligreses puritanos emigraron a los Estados Unidos, o lo que hoy es Estados Unidos, en el barco Mayflower para para evadir la persecución y la intolerancia y establecer ya una comunidad puritana en la provincia o la colonia de Massachusetts. Vamos a hablar un poco sobre el movimiento puritano. Muchas veces se habla muy feo de los puritanos. Pero el movimiento puritano se considera que fue entre el siglo XVI y XVII en Inglaterra y en los Estados Unidos. Por ejemplo, empezando con los feligreses,
que emigraron a Massachusetts. Y entonces ya por un orden del Parlamento hubo una asamblea de ministros puritanos que que resultó en confeccionar la Confesión de Fe Westminster. Westminster es una confesión de fe detallada, importantísimo como nuestra historia de evangélicos y protestantes. Y tristemente, muchos ni siquiera han visto ni han escuchado de la Confesión de Fe Westminster. Pero ese documento establece la doctrina evangélica en detalle y es un recurso importante. Y la Confesión de Fe Westminster es todo muy bien, pero en sus artículos sobre bautismo aboga por el bautismo de las criaturas, no el bautismo de los creyentes. Por lo tanto, en el 1689 se publicó la Confesión de Fe Bautista o la Confesión de Londres, que es prácticamente igual a la Confesión de Fe Westminster, pero los artículos del bautismo explican la postura del bautismo del creyente. Y esto se fija el siglo XVII. Ahora, simultáneamente, es bueno saber lo que estaba pasando en toda Europa, porque en el siglo XVII, el mismo siglo, se entra en lo que los historiadores llaman como la edad de la razón. Un filósofo de este tiempo fue René Descartes, que empezó queriendo dudar de todo, hasta de su propia existencia, pero empezó desde cero diciendo una conclusión importante: pienso, luego existo. Y de ahí entonces elaboraba su filosofía. Si yo existo, luego otros existen, luego el mundo existe, luego Dios existe. En el siglo XVIII ocurrió un movimiento intelectual que se llama la Ilustración. Y eso era como dando una vuelta hacia la incredulidad. Y algunos de los actores principales eran Voltaire, Emmanuel Kant y otros. Durante la Ilustración se desarrollaba el deísmo. El deísmo es distinto al teísmo porque, ah, porque teísmo es el concepto de que existe un solo Dios que nos hizo y tenemos que rendir cuentas a Él. En cambio, el deísmo con D creen en Dios que hizo el universo, pero nos abandonó y nos deja hacer la vida por nuestra cuenta. No tenemos que rendirle cuenta a Él. Él nos abandonó como que alguien que confeccionó un reloj y después deja el reloj por ahí y el reloj sigue corriendo. No se puede negar que hay un hacedor de relojes, pero ese hacedor desaparece y no entra en el cuadro. Entonces el deísmo era una cosa muy popular en el siglo XVIII. Y Voltaire fue un intelectual deísta francés que tenía mucho respeto para lo que él dice, la religión de Cristo, pero fue incesante en sus críticas de la Iglesia católica por sus fallas. Decía que el cristianismo era un sistema para oprimir y explotar a las masas. Entonces tenía un concepto pésimo de la Iglesia. Este, la Iglesia en Francia no pudo refutar bien el deísmo. Pero en Inglaterra, un tal Joseph Butler, en el año 1692, pudo arguir en contra del deísmo con un debate contundente y escribió un libro titulado La analogía de la religión, que puso fin al debate en Inglaterra. Pero Voltaire no tuvo tanta
oposición en Francia. Atacó la iglesia institucional por estar vinculada con el gobierno y la realeza, logrando socavar la confianza que el pueblo tenía en la iglesia. Y bien, entonces, este, en la ilustración, muchos colocaban la razón por encima de la Biblia y por encima de la tradición. Insistieron que con la razón uno puede interpretar la naturaleza y la creación. O sea, sin Dios, así nomás con el intelecto podemos entender el universo. Pero Butler pudo desentronar a la razón como la mejor forma de interpretar la naturaleza, señalando que la naturaleza tiene perplejidades, incógnitos y misterios sin explicación. Y señalaba que si la razón es la mejor forma de llegar a la verdad, ¿por qué es que todos no pueden ver la verdad en la naturaleza? Y bueno, como sea, la edad de razón perduró y perdura hasta el día de hoy. La religión llegó a ser algo privado y personal, cada quien con su perspectiva, con poca influencia en los asuntos civiles. Eso es, sobre todo en Europa y también en los Estados Unidos y también en otros lados. Es el concepto, bueno, tienes tu religión, lo que funciona para ti, qué bueno, te felicito, me alegra que esto te puede servir, pero yo tengo mis conceptos y llega a ser un individualismo impresionante y pensando, bueno, entonces esto no hay que imponer a la sociedad, sino la religión es tema privado. El refrán, no creo lo que crees, pero creo en tu derecho de creer lo que crees, remonta a las ideas de Voltaire. Y entonces con estas ideologías iba circulando y iba también amenazando la iglesia, sobre todo la iglesia protestante. Y por la gracia de Dios en el siglo XVIII, Dios envió el gran despertar, empezando justamente en Massachusetts, en los Estados Unidos y también otras colonias que se llaman Nueva Inglaterra, con la predicación de Jonathan Edwards. Simultáneamente hubo el movimiento wesleyano en Inglaterra, con Juan y Charles Wesley y Jorge Whitfield. Y Wesley eh, nació en el 1703 y murió en el 1791. Su papá fue pastor durante ¿cuántos años? 40 años. Y sin embargo, Juan Wesley fue formado y debe mucho a su madre Susana Wesley. Y Susana Wesley era descendiente de ministros puritanos, pero el papá era pastor anglicano. Y bueno, Susana educó a sus 18 hijos. Impresionante mujer. Y bueno, Wesley se gradúa de la Universidad de Oxford en el 1724 y lo ordenaron en la Iglesia de Inglaterra. Entonces empezó a asociarse con unos hermanos que se llama el Club Santo y más tarde le pusieron el apodo metodistas por su manera de vivir, porque eran muy metódicos en su vida espiritual y en su servicio al Señor. Entonces, eh, este fue el nombre que quedó con la iglesia metodista. Algunas veces la iglesia metodista se ve como apagada, como fría, pero la iglesia metodista era una fuerza impresionante. También la presbiteriana, impresionante. Y algunos mantienen ese fuego. Otros se han enfriado por la influencia de la ilustración y la incredulidad que socava la confianza en el Evangelio. Bueno, entonces
Wesley y su hermano se hicieron misioneros en la nueva colonia Georgia, en lo que hoy es Estados Unidos. No tuvieron mucho éxito, vuelven a Inglaterra y Juan Wesley tuvo eh, una experiencia interesante porque volvió a Inglaterra sintiendo derrotado, como que fue un fracaso. Y se libera una tormenta y tenía mucho miedo de morir, pero escuchó a algunos hermanos cantando y oraron por él y tuvo un encuentro con el Señor. Y de ahí entonces ya empezó a cambiar su vida bastante. Bueno, entonces Dios obró para traer un gran despertar con gente como Jonathan Edwards, los Wesley y también Jorge Whitfield. En el siglo XIX, Dios lo vuelve a hacer, un gran despertar en los Estados Unidos, entre los presbiterianos, los metodistas y los bautistas. Tenían reuniones en campamentos. Frecuentemente había excesos emocionales, como tembladeras, desmayos, ladridos inclusive, y correderas. Esto se ve algunas veces en algunas iglesias pentecostales, un emocionalismo. No todos eran así, pero algunas personas respondían así. Y el segundo gran despertar tuvo un impacto tremendo en la sociedad americana porque resultó en producir muchos movimientos y muchas reformas sociales. Una figura importante en el segundo gran despertar fue Carlos G. Finney. Él traía nuevos métodos en el evangelismo. Jonathan Edwards entendía que el avivamiento en el 1735 en Northampton era como una dispensación muy extraordinaria de la providencia, una obra sorprendente de Dios. En cambio, Canofini creía que un avivamiento no es un milagro, es un resultado puramente filosófico del uso correcto de los medios constituidos. ¿Y cuáles eran los medios que tenía para un avivamiento? Tenía una sala para aconsejar a los que buscaban a Dios. Designaba la primera banca como banca de lamento para los que respondieron a la invitación pública. Su prédica era diferente porque predicaba por una respuesta inmediata. Sus oraciones apasionadas se dirigían a Dios en una manera familiar e informal. Organizaban coros y música, hacían propaganda y preparación en anticipación de las reuniones. Entonces, muchos de estos elementos es lo que se practica hoy en día y muchos eran innovaciones de Carlos Fini. Y como les había dicho, una reforma social fue la abolición de la esclavitud que empezó en el Reino Unido con los cuáqueres y con los metodistas. Y el himno Sublime Gracia por Juan Newton fue escrito porque Newton se convirtió, era capitán de un barco de esclavos. Se convirtió y escribió ese libro. También al fines del siglo XIX, otro metodista, Guillermo Wilberforce, luchaba para legislación para abolir la esclavitud y en el 1807 logra pasar la ley de comercio de esclavos para prohibir el tráfico de esclavos desde Sierra León al Caribe. Y por primera vez en la historia, gracias al trabajo de Guillermo Wilberforce, se pudo prohibir el tráfico de esclavos, se pudo movilizar las Fuerzas Armadas por motivos humanitarios. Primera vez en la historia humana
que se movilizó fuerzas militares por motivos humanitarios, porque incautaban barcos que transportaban esclavos. Después, en el año 1833, el Parlamento aprueba la ley de abolición de la esclavitud y un mes después de que muere Wilberforce. Entonces, ya esto estimuló a los Estados Unidos, ven acá, tenemos que abolir la esclavitud también. De hecho, los británicos se burlaban de los americanos porque todavía tenemos la esclavitud y ellos lo habían eliminado. Entonces, unos líderes era William Garrison y otro fue Orange Scott. Y la Facultad Cristiana de Overland, Ohio, fue instrumental en el movimiento de abolir la esclavitud. Ahora vamos a hablar sobre otra dinámica que ocurrió después, pero que tiene sus raíces en la Ilustración y es el tema de la teología liberal. Y esto explica cuál es la razón por qué hay iglesias protestantes que son frías, que dejan de predicar la palabra de Dios. ¿Y cuáles son los personajes que influyeron esa tendencia? Uno fue un alemán que se llama Schleiermacher y él se considera el padre de la teología liberal. Verá que él vivió eh, en el 1768 hasta el 1834. Entonces, siglo XIX es bien importante para entender muchas cosas. Por ejemplo, debido a la teología liberal, dejó un vacío en las iglesias protestantes grandes en muchos lugares, ¿no? Y eso empezó en los seminarios alemanes y empezó a afectar la iglesia. Con el avance de los años en el siglo XIX, ya se enfriaron algunas cuantas iglesias y hasta empezaron a dejar de creer, de predicar las bases de la fe cristiana. Y eso dejó un vacío para el inicio de algunas sectas falsas. Y por eso, Testigo de Jehová, mormones, adventistas y muchos otros. ¿Empezaron en qué siglo? Siglo XIX. Y hay muchos otros que empezaron con sus doctrinas equivocadas en el siglo XIX. Pero también empezaron nuevas denominaciones que están bien centrados, pero viendo la influencia de la teología liberal, se independizaron eh, en ese tiempo o después en ese tiempo, entre ellos la Alianza Cristiana Misionera que empezó en el 1887. Pero no era que todas las iglesias estaban mal, porque Simpson colaboraba con todo el mundo si predicaban el evangelio y creían en el evangelismo. Entonces, pero para que sepa que se iba entrando aquí, allá, y se iba filtrando aquí, allá, con las dudas intelectuales. Bien, ok. Entonces, luego otro personaje fue Carlos Darwin, cuando publica su libro El origen de las especies. Y esto de verdad fue un golpe muy fuerte para muchas personas. De ahí después, otro alemán, Rudolf Bultmann, que murió en el 1976, quería desmitologizar la Biblia, en el cual decían, no, no, que los milagros no son, que eso es cosa de antes, que el hombre moderno sabe que no hay ningún milagro, que sí o de que, entonces ya eso socavaba la fe y la confianza en las escrituras para muchas personas. Karl Barth murió,
vivió más o menos en el mismo tiempo, verá que eran casi la misma edad, murió antes, murió en el 1968, pero Karl Barth defendía las bases doctrinales de la fe cristiana, no era súper conservador, pero sí defendía la fe cristiana. Porque durante sus estudios se decepcionó con la teología liberal. Durante el gobierno nazi redactó el documento Declaración Barmen, el cual sirvió para fundar la Asociación de la Iglesia Confesante que repudiaban a los nazis. Y otro miembro de la Iglesia Confesante fue Dietrich Bonhoeffer, autor del libro El costo del discipulado. Entonces ya, esto es un poco para que vea un poco del origen, los personajes de la teología liberal y también cómo se abordó el tema y la importancia de Karl Barth y Dietrich Bonhoeffer. Bien. Ahora, en el siglo XVIII empezó el movimiento misionero moderno. Ahora, esto es fascinante porque los únicos que enviaban misioneros después de la reforma de la iglesia eran los católicos. Los enviaban a nuevas tierras para ganar más naciones para el catolicismo. Y los protestantes estaban ocupados en reformar la iglesia. No estaban enviando misioneros hasta el siglo XVIII y empezó con el movimiento moravo. La iglesia morava fue formada en, en el Reino Checo en el año 1415 y la iglesia ahora tiene 825.000 miembros en los Estados Unidos y en América Central. Y la iglesia lleva el nombre de la región de Moravia en la actual República Checa. Entonces empezaron a enviar misioneros, empezando con Hans Edge de Groenlandia y comenzó a trabajar en otros países. Entonces, la iglesia morava, bien importante, eran pioneros de la obra misionera. Otro pionero fue Guillermo Carey de Inglaterra. Él es el fundador de las misiones modernas de Inglaterra. Trabajó como zapatero, fue autodidáctico y llegó a ser un ministro bautista. Y empezó a insistir en el envío de misioneros al mundo pagano y muchos le oponían. Pero un sermón que predicó en el 1792 bajo dos títulos, Emprended grandes cosas para Dios y Esperad grandes cosas de Dios, condujo la organización de la Sociedad Misionera Bautista y así pudieron ellos enviarle a la India. En los Estados Unidos, pues se formó la Junta Americana de Comisionados para Misiones Extranjeras. Y eso empezó con una reunión espontánea de universitarios para orar sobre las misiones. Entonces, durante un aguacero, buscaron refugio bajo una parva de heno y enviaron a el primer misionero de los Estados Unidos que se llama Adoniram Johnson, quien en ruta a Birmania cambió de convicción y se hizo bautista, porque era congregacionalista. Pero él tuvo un impacto enorme en Birmania, enorme. Es inspirador leer la biografía de Adoniram Judson. Bien, también al final del siglo XIX, ya ustedes saben,
En los Estados Unidos empezó la Alianza Cristiana y Misionera por Alberto Benjamin Simpson. Empezó en la ciudad de Nueva York y ahora estamos en más de 90 países del mundo. Ahora vamos a enfocar un poco, queridos, en la presencia protestante en América Latina. Los precursores a los misioneros y pastores fueron los colportores de la sociedad bíblica basada en Buenos Aires, Argentina. La Biblia fue prohibida por 300 años en América Latina y Argentina fue el país cristiano de mayor resistencia a la Biblia. Un hermano que se llama Francisco Pensotti vendía Biblias en toda América Latina. Cayó preso en el Perú por un largo tiempo, pero pudo recorrer toda América Latina. Un héroe de la fe. Otro fue José Mondardino. Salió del norte de Argentina, pasó a Bolivia, donde fue asesinado a piedras y el sacerdote local no permitía enterrarle dentro de los límites de la ciudad. Diego Thompson fue otro. Andrés Milne fue un colportor escocés que vendió Biblias en toda América Latina y viajó 1.760 kilómetros en Bolivia a mula con cajas de Biblias. Pasó 25 días en canoa sin techo en la costa de Brasil y su biografía se titula Desde el Cabo de Hornos hasta Quito con la Biblia. Y los primeros pastores empezaron como colportores de la Biblia. Vendían Biblias en las casas, llevaban Biblias a, a los cárceles y hospitales y evangelizaban en el proceso. Entonces, la plantación de la iglesia fue un proceso natural de las semillas sembradas por los colportores. Son nuestros antepasados de la iglesia evangélica en América Latina. ¿Qué tal la llegada del protestantismo al Paraguay? La llegada de las comunidades protestantes se da con las migraciones de grupos étnicos. Por ejemplo, los grupos más significativos fueron los luteranos alemanes que contribuyeron al desarrollo de San Bernardino y otras zonas, los anglicanos que eran ingleses y australianos, y los menonitas que llegaron en el 1927 y trajeron desarrollo al Chaco en el sur del país, llegaron también en el sur del país, llegaron esclavos y otro grupo son los coreanos y algunos de ellos, muchos de ellos son de trasfondo presbiteriano y también llegaron otros pentecostales. Las primeras misiones en Paraguay después de la Guerra Grande se dan con los metodistas episcopales, que realizaron las primeras evangelizaciones públicas en el 1898. Aunque con el Congreso de Panamá se llega a un acuerdo de la misión Discípulos de Cristo, continuaría con el trabajo en el país. La Iglesia Evangélica Neotestamentaria inició su trabajo en el 1902 y el centro de sus actividades fue en Villarrica, donde fundaron un instituto bíblico, realizaron esfuerzos evangelísticos en las zonas de Cazapá y Paraguay y Concepción. Los hermanos libres llegaron a Paraguay en el 1908. Comenzaron una obra en la capital y el interior del país. También tuvieron una base en Villeta, donde predicaban a las comunidades cercanas. La Iglesia Discípulo de Cristo llegaron en el 1918 y en el 1920 fundaron el Colegio Internacional. En 1940 abrieron la primera iglesia sobre la calle Perú. Enfocan sus acciones en la educación, salud y asistencia
comunitaria. Participaron en el comité de iglesias durante la dictadura militar para luchar a favor de los presos políticos y los derechos humanos. Los bautistas llegaron al país en el 1919. Realizaron varios esfuerzos de evangelización. Inauguraron su primer templo en el 1947. Su énfasis misionero gira en torno a la evangelización, plantación de iglesias, la educación y la salud. Las siguientes décadas fueron de crecimiento significativo y la consolidación de las denominaciones existentes. Además, el aporte en el servicio social va desde hospitales, asistencias a comunidades indígenas, hogares para niños y ancianos, escuelas y colegios, y programas de desarrollo económico a comunidades vulnerables. Para el año 2002, existían 10 centros de preparación ministerial. Entre estos se puede resaltar la Universidad Evangélica de Paraguay, que se fundó en el 1994 y en la actualidad certifica a los líderes con programas de licenciatura en teología y una maestría en ciencias pastorales. La participación de los evangélicos en la política es un aprendizaje que se da en el periodo democrático. Varios evangélicos ocuparon cargos políticos y cargos como funcionarios del gobierno. El crecimiento de la iglesia en los últimos años hace que los evangélicos se vuelven una fuerza política en el país. Reseña comentada del bosquejo histórico del cristianismo evangélico en Paraguay por Flavio Florentín. Y esto fue la fuente de esos datos. La iglesia en el siglo XX. Surge el movimiento pentecostal el 1 de enero de 1901 en un pequeño colegio bíblico en Topeka, Kansas. El colegio era dirigido por Charles Parham, un pastor metodista, y pronto se extendió por diversas denominaciones e iglesias alrededor del mundo. Pero quien funda la iglesia pentecostal es Willis Collins Hoover Kurt. Hay un énfasis sobre el Espíritu Santo y el bautismo en lenguas. Y de este mover pentecostal surgen las asambleas de Dios, la Iglesia de Dios Pentecostal y otras. 1914, en la Primera Guerra Mundial, la tendencia de la Iglesia fue considerar el conflicto como una guerra santa para Dios y la nación, y fue más allá de una misión de misericordia para santificar la guerra, a reclutar, vender bonos de guerra y garantizarles el cielo a los muertos en batalla. Hubo un optimismo que predominaba al principio del siglo XX, fue hecho añicos, con, porque veían la Primera Guerra Mundial como la guerra para acabar con todas las guerras. Y eso destrozó la Primera Guerra Mundial destrozó totalmente ese concepto optimista. También simultáneamente, ya ustedes saben, la teología liberal de Alemania empieza a socavar confianza en las escrituras con el tema de Bultmann, que quería desmitologizar la Biblia. Y la idea era confeccionar una fe para el hombre moderno. De ahí se libró un debate en las denominaciones que resultó en el debate entre el evangelio social y los evangélicos fundamentalistas. Esta controversia era muy fuerte. Resultó en una gran cisma en el 1920 y 30. Empezó dentro de la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos.
Y tristemente, el seminario Princeton, Jonathan Edwards, después de su pastorado, sirvió como presidente del seminario Princeton. Y ya para el siglo XX, ahí en Princeton, rugía el debate con la doctrina liberal. Qué pena, una gran pena. Bueno, los fundamentalistas, pues ellos somos fundamentalistas, somos evangélicos, creemos en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Si nos llaman fundamentalistas, dile gracias. Así son. Los fundamentalistas insistían en las bases de la fe cristiana, la validez eterna de la doctrina ortodoxa. En cambio, los modernistas abogaban por adaptar la religión a la luz de la ciencia moderna y a la presión moral. Para los 1930, los modernistas se apoderaron de muchos seminarios, casas publicadoras, casas publicadoras y jerarquías denominacionales. Por lo tanto, los fundamentalistas fundaron la casa publicadora Sonderfund y la universidad como Biola y seminarios como Dallas y Fuller. ¿Cuáles eran las siete fundamentales? En primer lugar, la inspiración y la infabilidad de las escrituras. Dos, la creación del hombre en la imagen de Dios y un no a la evolución. Tres, creían en los milagros de la Biblia. Creían en el nacimiento virginal de Jesús, la divinidad de Cristo, la expiación que logró en la cruz y en la resurrección de Cristo. Y cada uno de estos siete puntos lo estaban poniendo en tela de duda en los seminarios liberales. Por eso, bien importante el movimiento fundamentalista. También durante el siglo XX surgió el movimiento feminista con el sufragio peleando por el derecho de votar para la mujer. También en la década de los 20 surgió un exceso de placer y ahí es cuando había minifaldas, mujeres que cortaban el pelo y la desastrosa prohibición del alcohol que resultó en muchos problemas. Después de los 20, con tanta prosperidad y desenfreno, Dios disciplinó el mundo con la Gran Depresión y la sociedad volvió otra vez más conservadora. Mientras tanto, en el 1914 hasta el final de la Primera Guerra Mundial, hubo un evento que afectó la tierra donde Pablo ministraba, Asia Menor, que conocemos como Turquía, porque más o menos al final de la Primera Guerra Mundial colapsó el Imperio Otomano y los países cristianos de Europa dividieron el territorio a su parecer. Y eso fue un golpe muy fuerte a la conciencia colectiva islámica. Y hasta aquel tiempo el nuevo calif surgía, pero al final de la Primera Guerra Mundial no se levantó ningún califate. Entonces, al colapsar el Imperio Otomano, los turcos formaron un gobierno secular en el país moderno de Turquía. Pero las conversaciones con Grecia, como que había tanta rivalidad entre Grecia y Turquía, llegaron a un acuerdo de una mutua deportación y todos los cristianos en el lado occidental
de Turquía fueron deportados forzosamente a Grecia. Grecia, en cambio, deportó forzosamente a los musulmanes y los mandaron a Turquía. Y por eso las 7 iglesias de Apocalipsis casi no existen. ¿Por qué? Porque fueron deportados a Turquía. Y eso pasó durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Simultáneamente, se liberó un holocausto de los cristianos armenianos en el lado este de Turquía. Y quiero hacer una distinción. Armeniano se refiere a la etnia de Armenia, que es un país cristiano que ha mantenido la fe cristiana a través de los siglos, que está ubicado al punto oriental de Turquía. Muchos cristianos armenianos vivían en Turquía, por lo menos en la región oriental. Entonces ya el gobierno turco tenía muchas sospechas de los cristianos armenianos por estar vinculados con Rusia debido a la Iglesia Ortodoxa. Y tristemente resultó en un masacre de por lo menos 1 millón, posiblemente 1,5 millones de cristianos, y muchas veces fueron ejecutados por crucifixión. En toda la región oriental de Turquía, durante ese holocausto armeniano, se podía ver cristianos colgados en cruces en todos lados. Y por eso no hay casi cristianos en Turquía. Vamos a pensar un poco en el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades de los nazis confundió la fe de muchos en Europa. Mientras algunos se escandalizaban, otros experimentaron avivamiento y un testimonio poderoso. Tanto evangélicos como católicos escondían a los judíos de los nazis. Y pues si quieres ver una película sobre una familia evangélica que escondía a los judíos, podrás buscar la película El Escondite. Y se trata sobre la historia de la familia de Corrie ten Boom. Muy lindo. Hubo también un avivamiento entre los soldados americanos y muchos regresaron a las tierras donde peleaban, pero como misioneros. Hubo avivamiento entre los jóvenes con Billy Graham y otros de Juventud para Cristo y una organización que se llama el YMCA. También después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una amenaza estridente del ateísmo por Stalin, Maus y otros. Entonces Dios mandaba avivamiento, crecimiento, renovación, pero también había muchas olas en contra de la iglesia. Y eh, en la década de los 60 empezó la contracultura, promoviendo drogas ilegales, revolución sexual y rock y roll. Emblemático de la contracultura fue la presentación de un grupo que se llama The Who. The Who tenía una canción que se llama Mi Generación. Y cuando hacían esa canción, lo hacían en programas televisivos, lo pueden buscar en YouTube. Después de cantar su canto, estoy hablando de mi generación, toda rebelión y todo eso. Después de terminar la canción, se ponen a destruir sus instrumentos. Pusieron bombas en el bombo de la batería para explotar la batería y para destruir todo instrumento, los amplificadores, las guitarras y todo destrucción. Y eso era un choque, un escándalo en su concierto, pero fue temático, porque estaban diciendo, esta generación
destruye las normas y las instituciones de la sociedad. Vamos a tomar drogas, vamos a rebelarnos contra el gobierno, contra la iglesia, contra la familia. Vamos a vivir en amor libre y vamos a rechazar a Dios y a la religión. Y entonces hubo una gran apostasía por la contracultura. Ellos usaban, sin embargo, un material que fue publicado en Alemania en el año 36, 1936, que se llama La sexualidad y la guerra cultural. Imagínense, esa, esa porquería circulaba en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, entonces, am, tenía el tema de reestructurar la sociedad humana. Entonces, se publicó en inglés y la revolución sexual fue influenciado por la teoría de Freud de los impulsos de la subconsciencia y el desarrollo psicosexual. Am, Freud tenía muchas percepciones importantes, pero una cosa que fue un disparate fue el desarrollo psicosexual. Decían que cada etapa del desarrollo de la criatura había un elemento sexual. Y total que es una locura. Luego entonces hubo una señora que hizo muchas investigaciones sobre la sexualidad de adolescentes en Samoa. Entonces de ahí ella hacía preguntas porque ella odiaba el cristianismo, odiaba las normas sexuales. Entonces hacía preguntas a las chicas, ¿y tú qué haces? Y ta. Entonces la gente pues le daba respuestas que a ella le gustaba, aunque no era cierto, pero la influencia de Margaret Mead fue muy fuerte y fue utilizado por los jóvenes universitarios que querían la libertad sexual. Entonces ya empezaron a desbaratar las normas sexuales. Este, Luego había una pareja con el apellido 15 y luego un estudio por Masters y Johnson. Todos estos estudios y publicaciones desafiaban las creencias tradicionales sobre la sexualidad humana. Y pues era terrible porque los 15, no el número, sino el apellido 15, ellos entrevistaban hasta ah, los condenados de abuso sexual. Y era terrible. Y abrieron la puerta para promover la sensualidad, la pornografía, la masturbación, el homosexualismo y todo tipo de cosas. ah, y eran perversos, perversos. Y así hicieron mucho daño y contribuían a la revolución sexual con una base intelectual. Tristemente, tristemente. Entonces ya resultó en una rebelión contra toda la institución social. Entonces, la contracultura de los 60 tenía muchos elementos malos, pero también había un elemento bueno, porque se luchó por el tema de derechos civiles de los morenos, de los negros. Y entonces ya retomaban el esfuerzo de los evangélicos de abolir la esclavitud. Entonces empezaron a luchar por el derecho de los negros para votar. Entonces eso fue muy fuerte, porque tristemente el racismo era totalmente aceptado y pues se practicaba en muchos lados. Y entonces el movimiento de derechos civiles de los morenos y de las minorías
Eso era algo bueno durante los 60. El racismo fue una norma que había que derrocar y se empezó ese esfuerzo. Considero que el ser humano suele ser un poquito racista o nacionalista o de resentir a otras personas y hay que luchar contra eso. Y bueno, entonces la iglesia al final del siglo XX y principios del siglo XXI nos deja la imagen de la voluntad del apóstol Pablo. Hay que predicar la fe cristiana en todo el mundo y mostrar el camino de la salvación al mayor número de personas posible. La iglesia actual está ocupada en llevar a la práctica el mandato del Señor de id y enseñar a todas las gentes y bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante el caos de la revolución sexual de los 60 y 70, Dios empezó a moverse entre los jóvenes en un movimiento que se llama Jesus People o Jesus Freaks. Um, eh, Pueblo Jesús. En español, el apodo que dan a los cristianos sería los aleluya, ¿verdad? Pero en inglés llamaban los hippies que veían otros jóvenes que volvían a la iglesia, que se convertían a Cristo, los llamaban Jesus people. Lo suyo es Jesús. Lo mío es drogas y sexo y rock and roll, pero ellos Jesús. Entonces, Jesus freak significa los raros de Jesús. O sea, un freak era alguien que se tiraba a la locura de drogas. Y en el caso de esos hippies que se volvieron a Cristo, ellos saltaron a una locura con Jesús. Entonces, por eso el apodo Jesus Freak, los locos de Jesús. Entonces, dejaron esa cosa, pero la única música que les gustaba era el rock y por eso empezó a verse el rock cristiano. Ya y baladas contemporáneas con letra cristiana. Entonces ahí nació el movimiento de la alabanza contemporánea con batería, guitarra y ritmos y estilos de los jóvenes. Entonces, pues había un grupo que era emblemático en esto, Chuck Gerard, Love Song. Y entonces este hermano, Chuck Gerard, escribió una canción que fue emblemático de lo que Dios estaba haciendo. Y la letra decía, bienvenidos de vuelta a lo que siempre pensabas que era correcto. De ahí, esa generación proliferaba con una letra muchas veces muy sencilla de los coros en contraste a los himnos. Hay uno que literalmente la letra era Jesús, 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 Jesús. Murió, 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 murió. Resucitó, 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 resucitó. Una letra elemental, pero que se cantaba con mucho gusto porque les ponían a meditar. Pero bueno, entonces por eso hasta el día de hoy, mucha música contemporánea tiene poca letra, una estrofa, máximo dos, y a veces no dice mucho en contraste a los himnos, que desarrollaba un concepto muy grande. Pero como sea, era una música que a los chicos les gustaba y pues era una alabanza netamente de ellos, que influye la iglesia en el mundo entero hasta el día de hoy. No es que todas las iglesias cambiaron a ese estilo, pero gradualmente hubo ya esa transición que en los 90 se titulaba Las Guerras de Adoración, en la cual los chicos empezaron a insistir en cambiar la iglesia, abandonar los himnos y en el proceso era un poco feo
porque ofendían a los mayores, insistiendo con tanto cambio y hablaban muy feo de los himnos. Y ahora muchos reconocen que eso fue un error, porque reconocen lo profundo que son los himnos. Entonces, eh, queda un eco de los himnos en algunas iglesias y hay iglesias que están pero con himnos y no quieren saber nada de batería y guitarra en la iglesia. Y para mí, lo importante es buscar la excelencia en letra y en música, con himnos y con himnos modernos o algunos coros que realmente desarrollan una lírica con significado, ah, centrado en Cristo, algo edificante. Y bueno, la adoración casual se caracterizaba con lo siguiente. Hay iglesias que su intención es hacer a las visitas sentirse cómodos en casa sin tener que cambiar. Su lema es ven tal como eres. Y por eso es que ahora en casi todo el mundo la gente llega a la iglesia sin vestirse bien. Se visten por lo que sea. Entonces, es por eso, ven tal como tú estás. No tienes que cambiar nada. Ven nomás. Con la esperanza de que se van a convertir y claro. Entonces, este, eh, hay un rechazo de la formalidad en todas sus dimensiones. Música sencilla, con letra sencilla y poco contenido. Ropa más y más informal con cada generación. Ya no hay púlpitos, sino se ponen un atril movible. Algunas iglesias tienen una tarima, no tiene altar, sino tarima, organizado como un concierto rock y no como una iglesia. Y tantas cosas que se hacen que antes no se hacían. Algunas iglesias en grandes, mega iglesias, tienen hasta cafés donde venden comida y regalitos y bueno. De eso, muchas iglesias predican bien el evangelio, pero algunas veces se pierde la reverencia ante Dios. Otros predican sin tocar el tema de arrepentimiento, pero Cristo nos mandó a predicar arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Pero en algunas iglesias no se toca el tema de arrepentimiento, no se toca el tema de el infierno, la condenación, no se habla del cielo, no se habla del juicio de Dios. Es un evangelio incompleto. Algunas veces hay iglesias que predican casi una psicología moderna con una capa de versículos bíblicos que coinciden con lo que dicen los psicólogos. Otros desprecian la doctrina y no quieren saber y son descuidados en su teología y solo quieren enfatizar el emocionalismo. Y, como ustedes saben, otros predican la piedad como fuente de ganancia, que es cosa que se condena en la Biblia. Véase 1 de Timoteo 6 para que tú veas de que hay que evitar a las personas que predican la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad es tomar la piedad como fuente de ganancia. Pastores que se hacen multimillonarios, que exigen demasiado ofrenda, que están con dinero, 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 dinero. Hay que evitar esas personas, ¿verdad? Son cosas que está pasando ya en el siglo XX y XXI como nunca antes. ¿Cuál sería la influencia de la iglesia en el siglo XXI? Bueno, tenemos unos desafíos. Podemos definir la palabra influencia, ya que de eso hablaremos en nuestro tema. La forma de influencia es acción o efecto de influir, que significa ejercer autoridad, predominio o fuerza moral en alguien, de modo que actúe o sea de manera distinta. Entonces tenemos unas amenazas y peligros. Uno es la apostasía. La apostasía religiosa y moral
se nota en las artes, la academia, los medios de comunicación y los gobiernos. En Hebreos 12:15 dice, tengan mucho cuidado, asegúrense que no hay ninguna raíz de amargura que brotando contamina a muchos. ¿A qué se refiere? Amargura en el sentido de alguien que está molesto, que después contamina y afecta a la iglesia. ¿Pasa o no pasa? Sí pasa. Alguien con una pésima actitud a veces contamina una iglesia. Pero Hebreos 12 está hablando de algo más profundo. No está hablando sobre una amargura o resentimiento emocional contra el pastor o contra unos hermanos. Lo que está hablando es la apostasía, porque esta expresión raíz de amargura remonta a Deuteronomio con una advertencia de que si alguien viene que dice que es profeta, que dice, Dios me habló, mira, vamos a construir un ídolo, vamos a ir tras otros dioses, porque yo tuve una revelación y llevan a las personas a apostatarte de Dios, ese es la raíz de amargura al cual se refiere Hebreos 12:15. Y hay influencers que tristemente son apóstatas y tienen muchos que le escuchan y es una amenaza. Se está escuchando desde hace mucho tiempo de las artes un mensaje que contradice el cristianismo y la Biblia. En algunos rincones hay hostilidad hacia el evangelio. Son personas que llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Caracterizan la moral cristiana como odio. Nos acusan, pues tú nos odias. No, pues la Biblia dice pecado es pecado. No, es que tú nos odias. De hecho, había una señora, una política, que fue condenada por odio, simplemente por publicar un tratado hablando sobre la moral bíblica. Y ella se llama Päivi Räsänen, un ex miembro del Parlamento en Finlandia, y le acusaron de promover odio. Le multaron 1.800 € por haber publicado su postura en Facebook en el 2019 y en publicar un documento también en el 2004, 2007, 2020. Ah, entonces, bueno, hay otra amenaza y son las concesiones a la cultura para licuar el evangelio, vender los principios y adoptar prácticas no bíblicas. Entonces, imagínense, lo que estamos viendo es que las iglesias liberales conservan su liturgia, pero licuaron la doctrina con la intención de ser relevante a la cultura. Zachary Mettler, en un artículo publicado por Enfoque en la Familia en el año 2021, 27 de septiembre, escribe lo siguiente, y cito, la Iglesia Unida de Cristo ha perdido miembros por décadas como resultado de su teología práctica y práctica liberal. Déjeme aclarar que es una denominación liberal, la Iglesia Unida de Cristo. En los Estados Unidos en un tiempo tenía 2,1 millones de personas, pero ahora tienen apenas 800,000 personas y pusieron sus oficinas nacionales en venta. Otro ejemplo, un obispo episcopal que se llama John Shelby Spoon, un superliberal, escribió un libro que se titula El cristianismo debe o cambiar o morir. Pero y en eso, Spong abogaba por aprobación del homosexualismo, ordenación de homosexuales, practicantes y tantas cosas. Y sin embargo, lo que resulta es que quienes están muriendo son los cristianos liberales,
porque la gente abandona las iglesias liberales. Porque dicen, bueno, si nada de lo que dice la Biblia es cierto, entonces ¿para qué ir a la iglesia? En cambio, entre más conservadora u ortodoxa sea una iglesia, más probablemente crecerá. La teología importa. En la gran mayoría de los casos, las iglesias liberales van en declive y las iglesias que están creciendo, la gran mayoría son iglesias conservadoras. También hay una concesión en normas y prácticas. Am, Tenemos que guardar las normas bíblicas frente a las presiones de la sociedad, incluyendo el creciente feminismo y la ideología de género y las concesiones respecto al matrimonio, respecto a las cualificaciones para líderes y evitar el favoritismo basado en diezmos que dan algunas personas. O sea, tenemos que tener cuidado en nuestras normas y prácticas. Hay que tener cuidado en estilos y métodos también. Hay que ser efectivos, pero bajo los parámetros de Dios. Gran parte de la iglesia actual se amolda a los valores del mundo, a sus patrones, a sus esquemas, a sus parámetros de éxito. Y pensamos que son exitosos los ministerios grandes, los que movilizan gran cantidad de personas con los cultos vistosos, deslumbrantes, es lo que llamo la cultura de plataforma. Y bien, entonces queremos tener cuidado con algunas de estas cosas. Otras cositas, la ignorancia doctrinal. Hay una asombrosa ignorancia doctrinal que deja a los miembros vulnerables a todo viento de doctrina. También hay una asombrosa ignorancia de la historia y la historia de la iglesia, con un desprecio de la misma y de las tradiciones bíblicas. Frecuentemente viejas herejías se vuelven a manifestar debido a la ignorancia. Otra amenaza a la iglesia, amados, y esta es la más fuerte, la hipocresía. El pecado, la carne. Hay que buscar la santidad verdadera, vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y tenemos que buscar vivir en santidad y no flexibilizar la moral. La iglesia ha sido afectada en grandes proporciones que han causado un descrédito de la misma y el mundo ha tratado y en ocasiones la ha ridiculizado por su igualdad que asemeja con el mundo. Porque el propósito del Cristo, al compararnos con la sal, era que entendiéramos que tendremos que ser diferentes para impactar el mundo, para preservar y proteger el mundo de la corrupción, de pecado. Y por eso Cristo dijo que si la sazón no da sabor, no tiene valor. Si no hay un esfuerzo por impactar el mundo que nos rodea, somos de poco valor para Dios. Si tenemos mucho parentesco con el mundo, no tenemos valor. Es necesario una vida en santidad, dando origen en lo interno para luego afectar lo externo de nosotros para poder mantenernos firmes con los valores de Dios en la tierra, porque es la voluntad de Dios, nuestra santificación. En primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice que esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que sean completamente santificados espíritu, alma y cuerpo. Romanos 12, 2 dice,
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Otra amenaza a la iglesia es aumento de persecución en el mundo entero por los musulmanes, hinduistas y por los apóstatas que se han apoderado de muchos puestos gubernamentales, académicos, profesionales en el occidente. ¿Cuáles son algunas debilidades de la iglesia evangélica en el mundo del siglo XXI? Uno es un aislamiento de la sociedad. O sea, los fundamentalistas se retiraron de la sociedad porque los líderes se volvieron liberales y dejaron un vacío en los puestos académicos, en las universidades, en los gobiernos y en otros lugares. Entonces, los apóstatas o los liberales manejaban esas cosas y quedamos aislados. Entonces requiere esparcirnos en la sociedad, en las escuelas, en las universidades, en las instituciones, en las profesiones, como representantes de Cristo y ejecutar con excelencia e integridad. Otro es, Otras debilidades, a veces estamos demasiado ocupados para impactar el mundo con muchos seminarios, conferencias y reuniones interminables y no tenemos tiempo ni para hablar con los inconversos. Otra debilidad es cuando somos reaccionarios. Si nos limitamos solamente a la protesta moral y en vez de estar predicando el evangelio, estar protestando. La debilidad más grande es falta de evangelismo, falta de oración, falta de organización. Estas son algunas debilidades. ¿Cuáles son algunas fortalezas de la iglesia? Primero, la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra entre alma y espíritu, coyunturas y huesos y expone a todo a la vista de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para entrenar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios. El Espíritu de Dios. Esto es lo que hace que la iglesia sea diferente a cualquier otra organización en el planeta. Tenemos el Espíritu Santo. Dios prometió su Espíritu para ayudar a su iglesia. La iglesia tiene y se llena del poder de Dios. Tres, tenemos el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Somos el faro de la verdad. No escondamos la luz del resto del mundo que navega en tinieblas. Hablemos cuando debemos hablar. No hagamos lo que todos hacen. No neguemos la luz. No permitamos que el pecado empañe nuestra luz. Démosle a conocer a otros, fijándonos en las necesidades de los demás. Debemos estar saturados con el Evangelio para que se nos sale en cualquier momento, que se nos rebosa en nuestras conversaciones, con amor y con inteligencia y con integridad. Otro punto muy fuerte es familias saludables. Cada madre y padre que toma el tiempo para orar con los hijos y enseñarles la Biblia y vivir en integridad y en un ambiente salubre en casa, memorizar versículos con los chicos puede tener un lindo impacto a futuras generaciones, porque familias saludables producen hijos saludables que aman al Señor. Otra fortaleza serían los dones de todos. En la iglesia inicial no había espectadores. El 100% de las personas participaban en proclamar el Evangelio. Y aunque igual que entonces, no todos estamos llamados a ser sacerdotes, ah, todos estamos llamados a servir a Dios. Por tanto, debemos esforzarnos para que se movilicen los hermanos de la iglesia. Otro
Otra fortaleza es el amor. Si hay un móvil para evangelizar a los inconversos, sería el amor. El amor a Dios y el amor a la gente. Hay que conocer la gente, hacernos amigos con ellos, ministrarles según su necesidad, para que vean que los amamos como Cristo ama a la iglesia. Hay que hacer buenas obras también. Un reportero ateo que presenció lo que los cristianos hacen en África para los pobres quedó impresionado con el amor y la abnegación de los misioneros. En los Estados Unidos hay una iglesia que consiguió permisos de zonificación muy rápido para su edificio porque tenían mucho servicio a la comunidad, inclusive para los niños autistas. ¿Cuáles son las oportunidades para la iglesia en el siglo XXI? La juventud. La juventud en muchos países están volviendo a las iglesias y están deseosos de recuperar la estabilidad. Están viendo las consecuencias de la apostasía y el pecado y están volviendo a Cristo. Dos, el Islam está perdiendo adeptos en el mundo entero. Describen una avalancha de apostasía. El 70% de los que se convierten al Islam luego de 2 años la rechazan. Hay que evangelizar con la misma pasión que Cristo sintió por los perdidos. Hay que amar a la gente. Cristo dijo, ¿se puede ocultar una ciudad que está en la cima de una montaña? Por las noches su luz se ve a distancia. Si vivimos por Cristo, vamos a brillar como luces, mostrando a otros cómo es Cristo. Este nuevo siglo combinemos el poder que reflejamos tener con una vida semejante a la de Cristo. Una iglesia realmente está comprometida con el Evangelio y de Jesucristo, es consciente de las necesidades de las personas y sus carencias, no solo espirituales, sino afectivos, económicos, laborales, sociales y familiares. Jesús se comprometió con las personas integralmente, sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, dio de comer a los hambrientos, revivió a los muertos, consoló a los que sufrían y perdonó a los pecadores. Entonces, otro es ser la voz de los que no tienen voz. Dice Proverbios, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos y garantizar justicia para los abatidos. La iglesia fue llamada a defender y hacer la justicia. Otra arma, otra fortaleza es criar hijos en el Señor. Para la formación de los hijos en casa es imprescindible que tengamos matrimonios armoniosos y familias saludables que tienen el hábito de tener el tiempo devocional con los hijos y memorizar las escrituras. Tenemos una oportunidad de formar las próximas generaciones. Estamos teniendo una visibilidad pública y la ideología de género fue, en última instancia, aunque nos pese, el instrumento que Dios permitió para unirnos y visibilizarnos. En este sentido, no alcanza con enseñar, no es suficiente sentar nuestra posición, es menester alentar e inspirar a las próximas generaciones para que ellos ocupen lugares de preeminencia que estén donde hoy no estamos nosotros. Y este es nuestro deber, que las próximas generaciones nos superen en fruto y extensión del reino de Dios hasta que Cristo vuelva. Cristo habló sobre la influencia que tendría cada creyente como iglesia en el mundo. Y esto mismo es lo que seguiremos enseñando, lo que él dijo respecto a la comparación que usó de la sal y de la luz, los cuales son elementos esenciales para la preservación de la vida.
La sal nos habla del carácter interno que influye a un mundo en decadencia. Nuestra tarea es guardar nuestras vidas puras para que podamos salar esta tierra y contener la corrupción. La luz nos habla del testimonio externo de buenas obras que apunta hacia Dios. Las buenas obras deben acompañar nuestras vidas dedicadas según permitimos que nuestra luz brille. Ahora bien, como iglesia podemos influenciar positivamente o negativamente. Podemos ver un crecimiento exponencial. Dios añadía la gente, los que habían de ser salvos de manera asombrosa en hechos y también en el mundo en el día de hoy. Y cuando nuestras iglesias demuestran las características de la iglesia primitiva, podemos ver un crecimiento automático y debe crecer como un proceso normal. En conclusión, hemos visto que la iglesia primitiva conmovió los cimientos de Roma mediante el poder del Evangelio a través de la obra del Espíritu Santo en sus corazones. No fue por ellos, no fue por su estrategia solamente, no fue por su protagonismo, no fue por sus recursos, no fue por su capacidad, fue por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos devolverle al Evangelio la frescura, la pertinencia que le quitamos. Es menester tomar la cruz y retomar la senda de sacrificio por el prójimo. Siempre me impactó la vida de Juan el Bautista. No hizo milagros, no conquistó reinos, no derribó murallas, no hizo caer fuego del cielo, no sanó enfermos, no levantó paralíticos, no mató gigantes. Pero Jesús habla de él y dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el mayor no por lo que hizo, sino por haberse vaciado lo suficiente para mostrar únicamente al Mesías y señalarlo. Soy solo la voz de uno que clama en el desierto, decía. Y dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. La iglesia debe ser lo mismo. Debe vaciarse para poder exaltar, señalar y mostrar solamente a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tenemos un reto por delante para escribir los próximos capítulos de la historia de la iglesia en el poder de Dios hasta que Él venga. Y como quien dice, no hay límites en lo que Dios puede hacer cuando nadie recibe el crédito sino Dios. Bueno, este es el fin de la lección 6. Me gustaría, por favor, que escriban en los comentarios algo que le impactó de este discurso, algo que aprendió. Por favor, póngalo en el comentario para constar que les fue de provecho y que pudieron escucharlo. Que Dios me los bendiga.